De la pandemia, seguimos hablando del coronavirus y sobre todo porque a nivel nacional, en el tema legislativo, comienza a debatirse, comienza a tratarse este proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que tiene que ver con una ley o con un proyecto de ley de emergencia COVID-19. Para ello vamos a hablar con la secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación, la doctora Vilma Ibarra. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen mediodía para usted. Buen día, Sonia, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, Vilma, en principio, digamos, recordar los puntos básicos que establece este proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre una emergencia del COVID-19 y básicamente por qué se plantea esto. Sí, perfecto. El primer punto es que ante la emergencia que tenemos en el mundo y en la Argentina, queremos ordenar en una legislación temporaria que regiría hasta el 31 de diciembre las distintas facultades y las distintas medidas que se adoptan para hacerle frente a la pandemia según los niveles de riesgo epidemiológico y sanitario que tengan los distintos partidos o departamentos de la Argentina. Entonces, esto le da, por un lado, previsibilidad a las personas y también previsibilidad a los gobiernos. Nosotros proponemos fijar parámetros epidemiológicos objetivos y sanitarios vinculados a la cantidad de casos, a la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva, a la velocidad en los contagios, distintos parámetros epidemiológicos que permiten categorizar a los lugares en bajo riesgo epidemiológico y sanitario, riesgo medio, riesgo alto o ya en situación de alarma epidemiológica que solo se aplica a los grandes aglomerados urbanos. Y de acuerdo a la situación, en bajo riesgo solo se toman las medidas básicas de uso de barbijo, distancia social, ventilación, etcétera. Ya en mediano riesgo se adoptan algunas medidas que en la ley están expresas, tales como la suspensión de viajes de egresados, de jubilados, viajes grupales, reuniones sociales de más de 20 personas en ámbitos cerrados, etcétera. Y además podrán gobernadores y gobernadoras tomar las medidas que consideren necesarias. En alto riesgo epidemiológico, cuando ya se ha pasado una situación más grave, allí también nuevamente la ley establece distintas medidas que automáticamente se adoptan frente a ese nivel de riesgo y nuevamente gobernadores y gobernadoras pueden tomar medidas adicionales. Ahora, Vilma, la idea... Espere sí, que le cuento el último pedacito. Bueno. Chequeada la validez de estas medidas, sí, hasta 21 días, si no han resultado útiles para bajar los niveles de contagios o los parámetros, allí el gobierno nacional puede tomar medidas adicionales para evitar que ese lugar ingrese a alarma epidemiológica. Y lo mismo sucede en alarma epidemiológica. Nuevamente hay nuevas medidas que están previstas en la ley, que dan previsibilidad y, por supuesto, gobernadores, gobernadoras y el presidente de la Nación pueden tomar medidas rápidas, temporarias y focalizadas para disminuir el riesgo y poder pasar nuevamente, bajar de nivel en los riesgos epidemiológicos. Bueno, o sea, es una medida estructurada con participación común de gobernadores, gobernadoras y gobierno nacional. Claro, uno entiende en general que son medidas que se establecen a nivel general, digamos, para que no cada distrito no tome una medida diferente en una situación que puede llegar a ser similar y provocar una confusión o una diferencia importante entre región y región cuando capaz se tiene la misma cantidad de contagios. Uno en general entiende eso. Bueno, sí, es así con una adicional. Efectivamente, nosotros tenemos que tener no 24 políticas sanitarias frente a una pandemia que en el mundo ha tenido una presencia que no ha reconocido límites políticos, pero también tenemos que reconocer las particularidades de cada lugar. Por eso decimos, hay algunas medidas que son inmediatamente, funcionan automáticamente. Por ejemplo, sabemos que en lugares de altísima circulación o en los lugares cerrados es donde más se facilitan los contagios. Entonces las medidas apuntan a eso. Pero siempre los gobernadores y gobernadoras, que son quienes conocen el territorio y quienes
tienen conocimiento directo de la situación, pueden tomar decisiones propias. Presidente de la Nación solo en situaciones de alarma epidemiológica o en alto riesgo después de que gobernadores y gobernadoras hayan adoptado medidas y no hayan sido suficientes. Por ejemplo, a modo de ejemplo, doctora, si hablamos de la presencialidad, de las clases, ¿no? La presencialidad en las aulas, sí, para que no ocurra lo que pasó en Buenos Aires. ¿Cómo se manejaría a través de este proyecto de ley si llegara a ser aprobado? Sí, es una pregunta muy, muy pertinente. El planteo central que se establece en el proyecto es la presencialidad, la modalidad presidencial, porque sabemos que es la forma más plena para garantizar el derecho al acceso a la educación. Entonces, siempre valoramos la presencialidad y esto se mantiene hasta alto riesgo incluido. En situación de alarma epidemiológica se establece la suspensión de la modalidad presencial para pasar a modalidad virtual y se establecen también algunas otras medidas porque lo que necesitamos aquí, recordemos, es salir de la situación cercana a la saturación del sistema de salud. En alarma epidemiológica estamos con altísimo nivel de contagios, motivo por el cual también estamos con altísima cantidad de personas fallecidas que tenemos que lamentar. Y tenemos además posibilidad de que se sature el sistema de salud. Si esto sucede, la gente no consigue cama, pero no solo la enferma de COVID-19. No consigue cama la persona que tiene una afección cardíaca o la persona que tuvo un accidente de tránsito y necesita ser atendida. Entonces, el aumento de la mortalidad, de la tasa de mortalidad cuando se satura el sistema de salud es un trauma que nadie quiere pasar. Entonces, esa situación hay que evitarla. Por eso decimos, estas medidas en alarma, en forma temporaria, para poder bajar el nivel de riesgo y evitar, primero, tantas muertes que lamentar y evitar la saturación del sistema de salud. Bueno, seguiremos atentos entonces a todo lo que sea el debate en relación a este proyecto de ley, sobre todo porque también desde sectores opositores sabemos que están haciendo llegar concretamente a su secretaría distintas posibles modificaciones, ¿no?, que se estarán consensuando en su momento. Sí, siempre estamos abiertos a ello. Yo solo para terminar le quería dejar un comentario que es algo que valoramos como central, que es el control en la implementación de las medidas, porque uno puede tomar muchas medidas. A veces no son necesarias tantas restricciones, pero es que las que se adopten se cumplan y se controle que se cumplan. Y eso es muy importante, el compromiso de los intendentes e intendentas, gobernadores y gobernadoras, porque está allí el control. El gobierno nacional no puede ingresar a los comercios a controlar si se cumplen los protocolos. Pero es muy importante este control, porque a veces no hace falta tomar tantas medidas, sino que ser eficaces las que se adoptan. Entonces, una vez más, llamamos a tener mucho cuidado, tengamos cuidados, nos cuidamos nosotros y cuidamos a la persona que tenemos al lado, y otra vez cumplir las restricciones para que cuanto antes podamos volver a situaciones de menores contagios y poder vivir más plenamente la vida que los que todos y todas queremos, que es vivir sin restricciones, ¿no? Le agradecemos muchísimo. Nos impone. Al revés, un gusto haber hablado con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Nación, del Gobierno Nacional, aquí en Declaraciones y Diálogo con Telediario.